sanluqueño de nacimiento, informático de profesión, es un enamorado de su ciudad y de la historia de España, principalmente del Siglo de Oro, la primera vuelta al mundo y la carrera de Indias. Colaborador de la Fundación Puerta de América desde 2012 y actualmente es su presidente desde el año 2017. Autor y participante en libros de historia, de artículos sobre la primera vuelta al mundo, la carrera de Indias y la historia de Sanlúcar, lógicamente. Ha impartido conferencias sobre estos asuntos por toda la geografía española y participado en programas de radio y televisión. La Fundación Puerta de América es una entidad sin ánimo de lucro desde 2011 que pretende que la sociedad civil recupere el orgullo que merece nuestro legado histórico. Para ello, busca recuperar, difundir y valorar nuestra historia, con interés especial en el papel protagonista de Sanlúcar en la llamada Carrera de Indias y, sobre todo, en la primera vuelta al mundo. Don Juan Antonio nos hablará de la primera vuelta al mundo, una epopeya española. Juan. Tú eres más alto que yo y si no lo bajo no se me oye. Bueno, buenas tardes a todos. Perdonad el retraso, en realidad ha sido provocado porque había que vender más libros, ¿vale? Y nos hemos buscado la excusa del error técnico. Como bien ha señalado Eduardo, dentro de los objetivos de la Fundación Puerta de América está la difusión y puesta en valor de esa maravillosa empresa que fue la Carrera de Indias. Y dentro de esta, como uno de los hitos más importantes, la primera vuelta al mundo. Este proyecto de la primera vuelta al mundo, que fue auspiciado, financiado y desarrollado por la monarquía hispana, es, como decía Stefan Zweig, uno de los momentos estelares de la humanidad. Fue encabezado por Fernando de Magallanes, un portugués naturalizado español. Los créditos para financiarlo procedían de banqueros alemanes y flamencos, y la tripulación estaba formada por españoles, portugueses, franceses, italianos, bretones, griegos, alemanes, belgas, ingleses, irlandeses, 4 africanos, un hindú de Goa e incluso un malayo. Existe además la sospecha de que uno de los grumetes debía ser o natural de las Indias o un mestizo. Este hito inicial de la globalización fue, como vemos, fruto de un esfuerzo que tuvo una gran componente internacional. Pero desde nuestro punto de vista, fue una empresa completamente española, como espero que podamos ver a través de esta conferencia. Tristemente, por parte de las administraciones públicas, no hubo mucho afán por celebrar este hecho histórico como realmente se merecía. Al contrario, excepto algunas escasas y honrosas excepciones, además de dejadez, hubo mucho discurso vacío y muchas propuestas que no terminaron por cristalizar, la mayoría de ellas además aportadas por la sociedad civil. Creo que todos los que de una forma u otra andábamos en el estudio y promoción de nuestra historia, sufrimos en 2019 la enorme vergüenza de ver cómo toda una vicepresidenta del Gobierno de nuestro país encargó un estudio a un historiador afín, mediante el cual esa gran empresa que fue la primera vuelta al mundo pasaba de ser española a ser ibérica. En ese mismo informe, el firmante llega a definir la primera vuelta al mundo como una empresa europea que cambió el mundo. Europa en esta empresa. Si tomamos, por ejemplo, el caso de Francisco de Albo, como nació en Grecia, Grecia hizo una aportación importante a esta empresa. Obviando que para ser nombrado piloto mayor de la nao capitana de una flota organizada por la Casa de Contratación, tenías que tener el título de piloto, pero el título de piloto de la Casa de Contratación, no valía cualquiera, ahí no había convalidaciones. Y tenías que ser conocido y reconocido por ellos, por lo tanto debía de llevar muchos años trabajando y residiendo en Sevilla. Afortunadamente siguen existiendo, al menos de momento, entidades que no se dejan arrastrar por estas tendencias, como la Real Academia de Historia, que publicó un dictamen a favor de la plena y exclusiva en españolidad de esta empresa, o como la CEU San Pablo, que tuvo un papel bastante importante en las celebraciones de la circunnavegación, o como Héroes de Cavite, que organiza estos congresos para reclamar el orgullo debido que tenemos sobre nuestro legado histórico. Vamos a analizar la primera vuelta al mundo desde varias perspectivas,
a ver si podemos arrojar un poco de luz sobre la paternidad de esta empresa, que evidentemente se pelea esa paternidad porque tuvo éxito. Si hubiera fracasado, si no hubiera llegado a culminarse, pues nadie se preocuparía de ella. Y si les parece, vamos a empezar por la génesis de la misma. Este es Fernando de Magallanes, portugués de nacimiento, crece en la corte de Juan II de Portugal al servicio de la reina Leonor, pasando a servir a su heredero, Manuel I el Afortunado, a la muerte de este. Era persona de armas, estuvo en la India, no estuvo nunca en las Molucas, al servicio de la corona de Portugal para pasar más tarde al norte de África. Allí, en la plaza de Azamor, sufrió una herida en una rodilla que le dejó como secuela una cojera permanente. Su ejemplar actuación en esta campaña hizo que le nombraran cuadrillero mayor, que era un título, además de ser un cargo honorífico, le hacía responsable de los cautivos y del botín. Este cargo le produjo un problema, porque había envidia, había rencores, había rencillas y lo acusaron de varios delitos, entre ellos el de malversación de fondos y el de quedarse con parte del botín de guerra. Destituido de su cargo, vuelve a la corte de Lisboa y es forzado por el propio rey a volver a Marruecos para ser juzgado de estas acusaciones. Del juicio sale absuelto y cuando vuelve a la corte lisboeta solicita a su rey una mejora en sus salarios. Para ello enumera la larga trayectoria que llevaba al servicio de la Casa Real y su invalidez como mérito para que justificaran esas mejoras económicas, las mejoras en el escalafón y en su calidad de vida. Pero ahí dio en hueso. Ahí está. Primero el Afortunado, que es este señor, le pusieron el apodo de El Afortunado porque el agarrao, el rata o el miserable sonaba feo. El hombre miraba un poquito demasiado por su dinero y no era muy dado a dar dávidas ni a compartir sus fondos con el resto de la gente. De hecho, las empresas de exploración portuguesa se hacían exclusivamente a través de la corona. No existía esa cooperación entre lo público y lo privado que pasaba, por ejemplo, aquí en España. Al hacerlas todas desde la corona era el único beneficiario de todas esas conquistas y de todas esas exploraciones que se iban haciendo. A Magallanes le sentó mal la respuesta que le dio su rey. Después de años de servicio fiel a la corona, después de terminar como un lisiado por estos servicios, se le negaba un cargo que él entendía que se había ganado con su sacrificio. Así que le pidió permiso para servir a otro rey. Claro, Manuel vio el cielo abierto. ¿Yo para qué quiero un lisiado? Que se largue, que mantenerlo me va a costar una pasta y a este quién le va a echar cuenta, ¿no? Y se va a Sevilla. Con ese beneplácito real, Magallanes renuncia públicamente a su ciudadanía portuguesa y junto a Ruy Faleiro se traslada a Sevilla no por casualidad. Sevilla en ese momento es la metrópoli cosmopolita donde se preparan, organizan y fiscalizan todas las flotas que van alumbrando el Nuevo Mundo. En esa fecha, toda persona que quisiera prosperar en el mundo de la navegación hacía lo imposible por terminar en Sevilla, porque era el mayor mercado de trabajo laboral en el mundo de la navegación. Esa, precisamente, es la procedencia, es lo que justifica la procedencia tan variopinta que hemos visto de la tripulación de la Armada. Esa y no otra, es que la gente va donde hay una fuente de trabajo grande, ¿no? Allí, además, existía vamos a llamarlo así, un lobby portugués que estaba ya establecido. El alcaide de los alcázares de Sevilla y de las atarazanas reales era Jorge de Portugal, conde de Gelbe y perteneciente a la Casa de Braganza. Y su teniente de alcaide era Diego Barbosa, con cuya hija terminaría Magallanes casándose. Este Diego Barbosa era caballero 24 de Sevilla y había sido nombrado caballero de la Orden de Santiago por los Reyes Católicos debido a los servicios que había prestado en varias campañas, entre ellas la de la conquista de Granada. Gracias a la influencia de Barbosa, Magallanes expone su proyecto a la Casa de Contratación, que era la que organizaba las expediciones, y allí se las rechazan, no le dan el visto bueno. Pero tras esta primera exposición del proyecto en Sevilla, el factor de la Casa de Contratación, Juan de Aranda, se interesa de forma particular en el mismo, cobrando sus respectivas comisiones, todo hay que decirlo, que ascendían a 1/8 de los beneficios de la expedición. Teniendo a mano una gran red de agentes, tanto en España como en Portugal, Juan de Aranda empieza a pedir informes sobre Magallanes y Faleiro antes de jugarse su prestigio de forma personal.
Las opiniones que recibe son favorables de ambos en cuanto a su capacidad técnica y a su seriedad. Uno de los informantes, casualmente, es Cristóbal de Haro, que toma un primer contacto con el proyecto de esta forma tan casual. A pesar del desinterés de la Casa de Contratación, Juan de Aranda, como le digo, se une a ellos utilizando su influencia política para abrir a Magallanes las puertas de la corte. A una amplia correspondencia a los miembros del Consejo de India, suma misivas a los cortesanos que rodean a Carlos V, bueno, en aquellos momentos era Carlos I todavía, y muy importante, al obispo Fonseca. Es Aranda quien pone a Magallanes en contacto con Fonseca antes de acudir a Valladolid. Juan Rodríguez de Fonseca, el obispo Fonseca, aunque en un segundo plano seguía siendo el que mandaba en los asuntos de India. Y además tenía mucha ascendencia en Burgos, en la cabeza de Castilla, que seguía teniendo un poder y una influencia muy importante sobre la corte. Su apoyo al proyecto de Magallanes fue imprescindible para que la corona lo tuviera en consideración. De esta forma, el canciller Le Sauvage se reúne con Magallanes y Faleiro gracias al empeño de Fonseca, en quien descarga todas las negociaciones después de esta primera toma de contacto. Aunque su influencia en los asuntos de la corona no era la misma que tuvo durante el reinado de los reyes católicos, su prestigio y su importancia eran más que suficientes para situar a Magallanes por delante del largo plantel de personajes que hacían cola para resolver sus asuntos indianos, entre ellos Pánfilo de Narváez, Gonzalo de Badajoz, Gil González de Dávila, Bartolomé de las Casas, etc. Y si hablamos de financiación, tenemos que hablar de Cristóbal de Haro. Cristóbal de Haro fue miembro de una importante familia de mercaderes de muy probable origen judío que disponía de una amplia red de agentes y contactos en los principales mercados europeos. Perdón. Sí. Con el resfriado se me seca mucho la garganta. Ay. Volvemos. Que disponía de una amplia red de agentes y contactos en los principales mercados europeos, además de factores en la India encargados de actuar como intermediarios entre el gobierno de Portugal y los gobiernos locales. Era agente de los banqueros Fulker y los Belser y comenzó, como tantos otros, trabajando con los portugueses, tomando parte en el comercio azucarero con Madeira y con la ruta de Guinea. Establecido en Lisboa desde 1505, también sufrió la racanería de Manuel I y fue pasando poco a poco el grueso de sus negocios hacia España, utilizando su infraestructura comercial como red de espionaje al servicio de la corona española. El conocimiento que tenía Cristóbal de la navegación por el Índico y el Atlántico y sus numerosos contactos hicieron que se decidiera a invertir en la flota de las Molucas, como conocedor de los enormes beneficios que podía proporcionar ese proyecto de salir adelante. Su apoyo económico, además, fue fundamental para que la corona se decidiera a apoyar a su vez a esta empresa. De hecho, de Haro ya había financiado otras muchas empresas, como la de Juan Díaz de Solís al Río de la Plata en 1511, la de Andrés Niño y Dávila, que partió una semana antes que Magallanes desde Sanlúcar, y continuó financiando expediciones posteriormente, como la de Esteban Gómez, el que desertó de la primera vuelta al mundo en 1024, o la de Loaiza, donde falleció Elcano. Este compromiso de aportación a los gastos de armamento de la flota de las Molucas terminó cubriendo el 21% del total, el IVA, ¿no? El IVA de hoy en día. Y, como les digo, fue decisivo para que Carlos V terminara apostando por la empresa de Magallanes, no solo por disminuir el importe que tenía que arriesgar una corona que siempre andaba escasa de fondos, sino porque le faltaba el que de Haro, con los conocimientos que tenía, apostara por ello, le daba la credibilidad que le faltaba a Magallanes y Faleiro. El rey no podía permitirse quedarse fuera de esa expedición en el caso de que terminara teniendo éxito. Cuando Magallanes acude a la reunión con Carlos V, y durante las negociaciones de la misma, nos cuenta Maximiliano Transilvano, el secretario de Carlos V, que el principal dilema, aparte de la viabilidad técnica de la expedición, era si las Molucas estaban en la zona castellana o en la zona portuguesa. La mayoría del Consejo de India pensaba que estaba en la zona portuguesa, pero el rey consulta a Fonseca. Fonseca dice que está en la española y ahí queda la cuestión zanjada. Ni siquiera le pidieron consultas a la Casa de Contratación de Sevilla. Magallanes se naturaliza español, o en otras palabras, consigue la ciudadanía española,
recordemos que había renunciado a la portuguesa, y es nombrado caballero comendador de la Orden de Santiago y capitán general de la Armada de la Especería. Una vez que se firman las capitulaciones y la noticia de este acuerdo llega a la corte de Lisboa, la maquinaria diplomática de la corona portuguesa se pone en marcha para evitar por todos los medios que esto llegue a buen fin. Tras los tratados de Alcasovas y Tordesillas, el mundo se había dividido en dos partes, una para Portugal y otra para Castilla. La única ruta comercial conocida hasta entonces para llegar a los mercados asiáticos era la que discurría por las aguas africanas, y esas aguas estaban completamente vetadas a los españoles. Recordemos que en sus inicios la empresa solo tenía como único objetivo la búsqueda del paso que permitiera esquivar el continente americano y proporcionara una ruta hacia las Molucas. El único interés que había era el de establecer una ruta comercial que uniera a España con la especiaría y arrebatar así el monopolio que sobre el tráfico de especias tenía Portugal. En ningún momento se había considerado la posibilidad de dar la vuelta al mundo, y además en las capitulaciones tenían completamente prohibido navegar por las aguas portuguesas, bajo jurisdicción portuguesa. El temor de Portugal a que esta empresa tuviera éxito estaba más que justificado. El comercio de especias era una enormidad económica y era exclusivamente suyo. Si aparecían nuevos actores, los beneficios iban a caer en picado. La Corte de Portugal empieza enviando embajadas directamente al rey Carlos para desprestigiar la figura de Magallanes y la de Faleiro. Como esto no le funciona, utilizó sus contactos con el entorno de flamencos que rodeaban al joven rey, con los que ya hacía tiempo que venía comerciando, para influir directamente en ellos y que desecharan el apoyo real a Magallanes. Al seguir sin resultados, el rey Manuel da carta blanca a Álvaro da Costa, que era el embajador, el equivalente a un embajador portugués en la corte del rey Carlos, para que empleara todos los medios posibles para que este acuerdo fracasara. Este es Álvaro da Costa. Álvaro da Costa comenzó reuniéndose con Magallanes para convencerle de que esa empresa era una locura, intentando enemistarlo con Faleiro, de quien decía que era solamente un pobre loco que iba a terminar llevándolo a una muerte segura en una empresa descabellada. Tocó también su fibra sensible, resaltándole que trabajar para los españoles era una traición a sus orígenes, que por mucho que el rey don Manuel le hubiera dado permiso para servir a otro rey, precisamente servir al rey español, eso era una deshonra para él, para su familia, para sus antecesores y para sus descendientes. En la Casa de India, que viene a ser el equivalente a la Casa de Contratación de Sevilla, funcionaba algo parecido al Padrón Real español. Los mejores cartógrafos y geógrafos de Portugal reciben la información de los navegantes que vuelven de sus expediciones y van conformando mapas, cartas y derroteros donde se condensan todos los conocimientos náuticos y geográficos imprescindibles para estas navegaciones. Dentro de ese tesoro cartográfico destaca el que actualmente se llama Atlas Miller, que es un atlas que realiza Pedro y Jorge Reinel como geógrafos al servicio de la Corona de Portugal. Fíjense ustedes en la calidad y precisión de esta carta del Mediterráneo. Es una auténtica maravilla. No sé si se distingue bien. Eso parece que está hecho con el Google Maps. No le falta un perejil, está súper detallada. Bien. Dentro de ese mismo Atlas Miller existe un mapa mundi magnífico, muy bonito, en el que las tierras al sur del continente americano llegan hasta la Antártida, que es este. De forma que no existe ningún paso hacia el Pacífico. Este mapa mundi se sospecha que es un encargo a medida para demostrar la imposibilidad de sortear el continente americano, y lo emplea Álvaro da Costa en sus reuniones con el rey Carlos para convencerlo de que apoyar al proyecto de Magallanes es un auténtico despilfarro de hombres, naves y dinero, y que nunca va a poder encontrar un paso que no existe. Es difícilmente creíble que unos geógrafos tan competentes como para hacer el primer mapa, con ese nivel de detalle y esa precisión, y que disponían además de toda la información que recibía de las flotas portuguesas, cometieran un error tan garrafal, a menos que ese error evidentemente fuera intencionado. Como este sistema tampoco funcionaba, da Costa envía sicarios para asesinar a Magallanes y a Faleiro. La situación llegó a ser tan preocupante
que cuando estaban negociando con el obispo Fonseca en Valladolid, este les hacía ser acompañados de sus criados para evitar que los mataran por la calle. Sus agentes, los agentes de Da Costa, trabajaron de forma incansable no solo en la corte castellana, sino incluso en la propia Sevilla, donde destaca la figura del cónsul de Portugal en aquella ciudad, Sebastián Álvarez. Durante el periodo en que se prepararon y abastecieron las naos, porque precisamente no estaban en las mejores condiciones las que se compraron, sus agentes influyeron con abundantes sobornos entre los miembros de la casa de contratación para entorpecer y retrasar todas las operaciones. Mientras tanto, registraban, anotaban todas las cargas y reparaciones que se iban haciendo a las naos, informaban al cónsul, que este a su vez informaba a Da Costa. Tan desesperadamente lento era el ritmo de los trabajos que cada 2 o 3 días Magallanes escribía una carta al emperador, bueno, a Carlos V y otra al obispo Fonseca, quejándose de la situación. Estas misivas, cuando las recibían, provocaban que tanto el rey como el obispo volviera a mandar cartas a la casa de contratación exigiéndole que aligeraran la faena. Pues incluso con este apoyo directo de la corona, tanto el tesorero real Alonso Gutiérrez como Cristóbal de Haro tuvieron que adelantar de sus propios fondos dinero para las compras y reparaciones que tenían que pagar en la casa de contratación, pero que curiosamente siempre se retrasaban. Otro de los problemas importantes que se presentó fue el de la escasez de tripulantes para la expedición. La gente de mar no se apuntaba a la misma porque la travesía iba a ser peligrosa, larga y de final incierto, pero eso entraba dentro de lo normal en todas las expediciones de aquella época. En uno de los memoriales que Magallanes envía al rey, se queja de que los oficiales de la casa de contratación no habían hecho pregonar la empresa para enrolar tripulación experta en los lugares más apropiados, como eran los puertos de las provincias de Cádiz y Huelva, y que incluso en Sevilla no se han pregonado de forma adecuada, entorpeciendo también de esta forma la formación de la flota. Supieron propalar los rumores apropiados entre la población de Sevilla para que se creara un clima hostil hacia Magallanes, que llegó a materializarse en un motín en el que incluso corrió riesgo su integridad física. El día que se iba a votar la nao capitana, la Trinidad, Magallanes se embarcó temprano para revisar que todo estuviera en orden e hizo que se colocara su bandera de armas en el lugar adecuado, reservando el hueco correspondiente para las armas del rey, para el gallardete real. Pero los agentes portugueses empezaron a proclamar entre el gentío que esas eran las banderas del rey de Portugal y que era una vergüenza que una nao que estuviese atracada en el puerto de Sevilla enarbolara una bandera como esa. Este es el escudo de armas de Magallanes. No lo encontré en color, lo siento. Con esos agentes provocando el motín, se organiza una buena revuelta y a la llegada del alcalde de la Mar, no sabemos si por incompetencia o fruto de los sobornos de los portugueses, este ordenó a la muchedumbre que asaltaran la nao, retiraran las banderas y las rompieran. Magallanes tuvo que interponerse entre la turba y la nao, proclamando que esas eran sus banderas de armas y no las de Portugal, y que mientras él estuviera al mando no se izaría un pabellón distinto al del rey de España, empezando a calmar un poco los ánimos. Pero el alcalde de la Mar y el capitán del puerto continuaron insistiendo en que se quitaran y rompieran las enseñas. Y la aparición del tesorero de la casa de contratación, Sancho de Matienzo, intentó convencer a Magallanes de que retirara sus banderas para calmar el tumulto que se estaba volviendo a generar. En esta, el propio cónsul portugués se acercó a Magallanes y le espetó que eso no le habría pasado en su tierra, a donde debía de volver, y que allí se le apreciaba mucho. Que digo yo, joder, qué casualidad, ¿no?, que se forme un tumulto de forma espontánea y te coja justo en el lugar oportuno. Vamos a seguir. El alcalde de la Mar insistía en apresar a Magallanes porque lo que había hecho era una ofensa a España e incluso llegó a amenazar a Sancho de Matienzo, que eso era algo insólito porque en la posición de tesorero de la casa de contratación en Sevilla era una de las dignidades más altas que se podían alcanzar en la ciudad y suponía disponer de un apoyo total por parte de la corona. Insultar a Matienzo era insultar al propio rey. La cosa llega a manos entre los hombres de Magallanes y la muchedumbre, y solo las amenazas de Sancho de Matienzo al capitán del puerto,
sobre lo equívoco de arrestar a un capitán que había nombrado el propio rey y la templanza de Magallanes, al calmar los ánimos y retirar su bandera y a su tripulación, evitó males mayores. Magallanes escribe ese mismo día una carta al rey informando de lo sucedido y el rey manda castigar a los empleados del puerto, al capitán del puerto y al alcalde de la mar, como es lógico. Este es el escudo de Manuel I. Y aquí podemos ver los dos escudos juntos. Como podemos observar, no tienen nada que ver. No se prestan a confusión, a menos que esa confusión, por supuesto, fuese promovida de una forma más que intencionada. El que está en blanco y negro es el de Magallanes y el otro el del rey. El 20 de septiembre de 1519, la expedición por fin zarpa de Sanlúcar al mando de Magallanes y, como decíamos antes, con el objetivo único de encontrar el paso a las Molucas. Después de muchas vicisitudes, encuentran el paso hacia el Pacífico, cruzan el océano de forma casi milagrosa y llegan a Cebú. Allí, en la vecina isla de Mactán, muere Magallanes en un enfrentamiento con un reyezuelo tribal y la flota deambula por estas islas hasta llegar a las Molucas, donde las dos naos que quedan se cargan de especias. Antes de partir de Tidor, llegan noticias de que Portugal ha tenido conocimiento de que han llegado a aquella zona y ha enviado una armada para encontrar las naos y secuestrarlas. La noticia de que existe un paso entre el Atlántico y el Pacífico no debe llegar a España bajo ningún concepto, pues eso rompería el monopolio de las especias que mencionábamos antes. Tuvieron la enorme suerte de que se produjera un levantamiento en la costa malabar y la mayor parte de esa armada tuvo que desviarse hacia allí para sofocar la revuelta, si no los cogen seguro, vamos. Mientras Gonzalo Gómez de Espinosa debe reparar la Trinidad e intentar volver por el Pacífico hacia el Darién, Elcano, que ya estaba al mando de la Victoria, toma la decisión de volver por el Índico, por la ruta portuguesa, quizás en parte también por el recuerdo de los 110 días que habían tardado en cruzar el océano, que no animaba mucho a repetir la experiencia. El regresar a España dando la vuelta al mundo suponía dos problemas graves. Uno de ellos era el invadir las aguas portuguesas, que era algo que tenían completamente prohibido por las capitulaciones con la corona. Y el otro, y no menos importante, es que utilizar las rutas comerciales de los portugueses, que si bien ya eran conocidas por ellos, que ya era una ventaja, les ponía a la vista de cualquier navío portugués que siguiera su ruta. Si tenemos en cuenta que la mayor potencia naval, a excepción de España, iba a emplear todos sus recursos para que la expedición fracasara, la cosa se complicaba un poquito. Para ello, para evitar que fueran ser vistos por los portugueses, se apartaron lo suficiente de las rutas conocidas como para que no los vieran. Esto les llevó a navegar por unas latitudes que no se habían navegado con anterioridad y que se tardarían siglos en volver a navegar. Las circunstancias hicieron que desde Tidor hasta Cabo Verde no pudieran tomar tierra, ni pudieran embarcar agua, ni provisiones, por el temor a ser descubiertos. Cuando se hallan a la altura de Cabo Verde, ya no queda nada de comida a bordo, la tripulación está al borde de la muerte y Elcano decide arriesgar enviando a parte de la tripulación a por alimentos y agua. Al gobernador portugués le dicen que es una nao que se ha separado de una flota con rumbo a América por culpa de un temporal y como los españoles tienen derecho a pasar por esas aguas rumbo al Nuevo Mundo, en principio no tienen problema. Hasta que alguien descubre que es la nao Victoria. Elcano tiene que zarpar a toda prisa para evitar ser detenido, dejando incluso a 13 hombres como prisioneros de los portugueses, y decide tomar primero rumbo hacia el sur y luego hacia las Azores para despistar a la flota que el gobernador ha mandado en dirección a las Canarias, que era el camino que se supone que habían de recorrer para capturarlos. Al llegar a las Azores ponen rumbo al Cabo de San Vicente y el 6 de septiembre de 1522, como dice Pigafetta, dimos ancla en la bahía de Sanlúcar. Se había terminado la primera vuelta al mundo. La noticia de que se había dado la primera vuelta al mundo llega a Lisboa. Y el rey don Manuel lo primero que hace es reclamarle a Carlos V las 27 toneladas de clavos que habían traído la Victoria y un fuerte castigo al Cano y a la tripulación porque, según su criterio, las especias habían sido robadas de sus islas y ellos se merecían un castigo por haber invadido, haber navegado bajo las aguas portuguesas. Este hombre, que no había perdonado todavía a Magallanes, se había alegrado enormemente cuando le llegaron las noticias de que había fallecido. Fíjense
Esta es la casa de Magallanes en la actualidad, que tiene ahí una placa que lo recuerda. Pero fíjense cómo sería la inquina que tenía el rey a Magallanes, que llegó a ordenar que se picara el escudo de armas que tenía la familia de Magallanes en su casa de Sabrosa, que estaba esculpido en piedra sobre la puerta de su casa. Este no es el de Magallanes, es de un edificio de Málaga, pero esto es como queda un escudo picado. Porque Manuel I no se conformó con quitarlo, sino lo picó para que la gente supiera que allí vivía una familia que tenía que avergonzarse de qué es lo que había hecho con la corona portuguesa. Como les decía, tal era la tirria que le cogieron los portugueses a Magallanes, que incluso sus familiares tuvieron que abandonar la ciudad de Sabrosa e irse a vivir a una cercana, y la mayor parte de ellos se cambió el apellido para no ser identificado, para no ser relacionado con Magallanes. Estamos hablando del mismo siglo XVI. Bueno, yo creo que después de oír todas estas cuestiones relativas a la implicación de Portugal en la aventura de la primera vuelta al mundo, denominar esta empresa como Ibérica, por ser Portugal animadora, impulsora o colaboradora de la misma, cae un poco por su propio peso, ¿no? Podemos resumir todos estos datos en que un portugués que renuncia a su ciudadanía y se naturaliza español emprende la mayor hazaña naval de la humanidad con el apoyo y el permiso de la monarquía hispana, con fondos proporcionados por Cristóbal de Haro, que también era español. Naves españolas y una tripulación formada en un 60% en españoles y en un 40% por extranjeros avecindados en el mayor puerto español. Pero por alguna razón que solo está al alcance de unos iluminados y que yo personalmente, por desgracia, desconozco, la gloria de esta empresa hay que compartirla con Portugal, que, como hemos visto, colaboró intensamente en su génesis, desarrollo y cumplimiento. Yo espero que se entienda, que se note el sarcasmo, ¿no? Y quizás tendríamos que plantearnos una pregunta. ¿Por qué existe ese interés en deshacernos de un hecho tan trascendental como el que fue esta gesta? Yo, personalmente, creo que es evidente que este es un síntoma más de los múltiples que nos pueden llevar a diagnosticar un absurdo complejo sobre nuestra historia que afecta al mundo hispano en general, ese al que la Constitución de Cádiz de 1812 nombraba como el conjunto de los españoles de ambos hemisferios. Fíjense qué frase más bonita. Por cierto, la actual Constitución francesa excluye a los territorios de ultramar de los derechos de los ciudadanos. Este absurdo complejo nos lleva a situaciones tan necias como la crisis diplomática actual que se ha producido entre México y España, que yo no sabría si definir como fruto de un estúpido infantilismo o como una aprovechada maniobra de distracción de los problemas reales que afectan a los mexicanos, al pueblo mexicano en la actualidad, o una mezcla de ambas cosas, que también es posible. Por desgracia, esto ocurre también y de forma mucho más intensa si cabe en nuestro propio país. Desde ciertas corrientes políticas, la negación de España como nación es un lugar común. Eso sí, reconociendo las realidades históricas de ciertas regiones que, por lo visto, existían como nación incluso antes de que los neandertales pisaran la piel de toro. Es como mínimo curioso ver cómo los mismos que nos hablan de ese México ancestral, que vivía en algo parecido a los mundos de Yupi, en comunión con la naturaleza, ¿no?, en armonía entre diferentes pueblos, ese México que nunca existió y que curiosamente solo se identifica con los mexicas, niegan la existencia de España como nación hasta el siglo XIX. Aquí se elimina de un simple plumazo la entidad del reino visigodo de Toledo, la propia existencia de la Reconquista, el humanismo cristiano de la Escuela de Salamanca que sienta las bases de la civilización occidental y de los derechos humanos. Se quita todo el mérito a la construcción de la España virreinal, que reducen a los españoles. Llegaron, mataron, violaron y se llevaron el oro. Eso es lo único, en eso se condensa todo. O, como sucede últimamente, incluso se niega la idea de la guerra de independencia del siglo XIX contra los franceses, reduciéndola a una simple discordia entre liberales y absolutistas. Aquí se pretende convertir 15 siglos de historia en un auténtico páramo desierto. Yo entiendo que cierto desapego por nuestra historia puede surgir como una forma de reacción a la exaltación de los hechos y personajes históricos que se produjeron durante el franquismo para legitimizar, digamos, su régimen. Pero me gustaría hacer notar en esto que, en primer lugar,
que Franco falleció en el año 1975, yo lo digo por si alguno aún no se ha enterado, y que hablar de nuestra historia, defenderla o considerarla de forma positiva no te convierte automáticamente en un monstruo fascista ni en un nostálgico de la dictadura. Nuestra historia no pertenece ni a izquierdas ni a derechas, nos pertenece a todos. Tristemente, este desapego se ha infiltrado en nuestra sociedad, siendo un motivo más de fragmentación y de polarización, algo que realmente no es de aplicación a una sociedad psicológicamente sana. Y vemos como la adernatio de la memoria se aplica a España y afecta a la idea de España como nación y a los aspectos positivos de nuestra historia, que continuamente se arrojan a un pozo en el que a un pozo de la memoria para que no se vean, mientras se magnifican y se comunican los aspectos negativos existentes y, si no existen, se inventan, sin ningún tipo de sonrojo. Nuestra historia, la que nos ha hecho ser como somos hoy, es devaluada, descolonizada, como se dice ahora, o simplemente negada sin tener en ningún momento en cuenta que negar nuestra historia es negarnos a nosotros mismos, que ese uso impúdico de nuestra historia con un marcado carácter político limita nuestro futuro y nuestro desarrollo, que nos hace además una sociedad más débil y menos cohesionada que cualquier otra. Y me gustaría cerrar esta intervención diciéndoles que hablar de nuestra historia es hablar de nuestra esencia como pueblo, con sus luces y también con sus sombras. Y pone en valor los vínculos que, cruzando los mares, se establecieron alrededor del mundo con otros pueblos y terminaron por generar la maravillosa realidad que fue, es y seguirá siendo la hispanidad, que, volviendo a parafrasear a Stefan Zweig, ese sí que fue el auténtico momento estelar de la humanidad. Muchas gracias por su atención.